Muy buenos días a todos, a todo el mundo. Vamos a empezar con una actividad que se llama Mayo de Taxonomía, aunque se va a repartir entre mayo y junio, pero no pasa nada. Son 4 sesiones donde vamos a aterrizar un poco más en lo que es un instrumento que Europa nos ha impuesto desde hace más o menos 2 años. Antes de empezar con la presentación, un par de cosas más bien prácticas. Os gustaría pedir a todo el mundo que participa, pero no es ponente, que apagan la cámara y el micrófono. Vamos a grabar la sesión de tal forma que posteriormente se puede visualizar la presentación por el canal de YouTube de GBC España. En principio no hay tiempo para preguntas desde los participantes, pero eso no quita que si hay preguntas por parte de alguien que está en esa sesión, que lo escribe por el chat, lo recogemos y probablemente vamos a hacer un tipo de documento de Frequently Asked Questions, unos facts, para poder contestarlo por escrito y también dejarlo disponible en lo que es la portada de la taxonomía en la página web de GBC, ¿vale? Voy a compartir pantalla, voy a dar una pequeña introducción de la jornada de hoy y en 10 minutos más o menos pasaré palabra a los invitados. Bueno, soy Bruno Sauer, director de GBC España. Llevamos 2 o 3 años trabajando en la taxonomía, desde que Europa publicó su primer borrador de su informe, y pensábamos que después de 2 años y a punto de tener un segundo acto delegado a punto de aprobarse probablemente final de este año, que era un buen momento para reunir unos cuantos agentes asociados, empresas, entidades que están cerca de GBC para debatir, para aclarar, para estructurar un poco más lo que es la taxonomía, ¿no? Por eso hemos preparado 4 sesiones. La primera es la de hoy, que se enfoca más bien hacia lo que es la taxonomía, que es una palanca de transformación, una palanca que es un instrumento para acelerar las cosas. Creo que es el concepto, lo que es la visión, la idea, lo que hay detrás de la taxonomía por parte de Europa. Una segunda sesión que se trata más bien sobre cómo podemos gestionar el valor de nuestros activos inmobiliarios en el tiempo a través de la taxonomía, más bien hablando con algún fondo de impacto y una entidad que gestiona activos. Y una tercera sesión será ya el primer viernes de junio. Cómo implementamos lo que sería la taxonomía en el mercado, en el sentido que vamos a hablar con el mundo promotora y con el mundo de lo que es tasadoras, la valoración, poner un valor real sobre un momento en el cual hace falta una financiación de un proyecto, de una actividad, de un inmueble. Y el último, lo que sería el viernes día 9 de junio, vamos a aterrizar a nivel técnico, en el sentido que los primeros 3 jornadas son más bien dónde está el valor en el mercado, realmente como concepto, cuáles son las dificultades, y el último vamos a entrar un poco más en realmente los indicadores, los criterios, cómo se calcula, cómo se justifica, y presentaremos más en profundidad un portal que hemos montado desde hace un año para poder informar y certificar lo que sería el alineamiento con la taxonomía. Voy a introducir con 3 diapositivas. ¿Cómo se avanza aquí? La presentación aquí. ¿De qué se trata? ¿De dónde viene? Y después con los ponentes vamos a entrar más en detalles, ¿no? Este es un poco un esquema simplificado, en el sentido que Europa 2019 más o menos empezó a trabajar con un grupo reducido, un steering committee de expertos en el mercado europeo, para definir un reglamento que ayudaba a lo que sean 2 instrumentos que ya existían. Por un lado, por las grandes empresas que tenían que informar
actualmente con la nueva Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa y, por otro lado, el mundo financiero a través de su reglamento de divulgación en materia de finanzas sostenibles, cómo tiene que realmente mostrar o medir que su actividad es sostenible o no. Entonces, para eso montó un grupo de trabajo. En marzo 2020 lanzó el primer borrador de ese documento. Nosotros, como GBC, junto con otros GBCs, hemos cogido ese momento en marzo 2020 para montar un grupo de trabajo en el de Europa para ver si realmente esa taxonomía, ese reglamento es factible de aplicar en el mercado. Al final de esta primera sesión, Julia Manzano, que es nuestra experta en taxonomía en GBC España, os explicará en 10-15 minutos un poco más en detalle qué fue el trabajo que hicimos. No voy a aterrizar ahora en eso, pero la taxonomía de alguna es un documento, un reglamento que ayuda y facilita y aclara el cómo tenemos que justificar que una actividad es sostenible o no. Dos diapositivas más simplemente para las grandes líneas, decir de qué se trata. 2022 se publicó el primer acto delegado en lo cual se definió lo que serían los 6 grandes campos, los 6 grandes objetivos de la taxonomía: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, economía circular, ecosistemas saludables, prevención, polución y uso y gestión eficiente del agua. Como podéis ver, están agrupados en 2 paquetes. El primer paquete, mitigación y adaptación, tiene indicadores, criterios que son capaces de mostrar que hay una contribución sustancial, es decir, una mejora sustancial respecto a lo que es el estado actual de nuestro sector, mientras que los otros 4, en su momento, en 2022, tenían indicadores o criterios que, de alguna manera, ayudaban a mostrar que no se hacía más daño significativo de lo que es la situación actual, que se llaman los DNSH, los Do No Significant Harm, en lo que es la denominación inglesa, en lo cual esta terminología, el DNSH, lo vais a escuchar varias veces, yo creo que las próximas 4 semanas. ¿Qué pide la taxonomía para definir que una actividad es sostenible o alineada con lo que es la taxonomía? Por lo menos cumplir con uno de los objetivos de contribución sustancial, o mitigación o adaptación, se puede elegir de alguna manera, y después con los otros 5 restantes, es decir, el que no eliges en la contribución sustancial más los otros 4, cumplir en lo que son los indicadores de NSH. ¿Vale? Este fue 2022, 2023 probablemente hay un acto delegado, ojalá que se apruebe al final de este año, está en fase. Yo creo que el borrador ha pasado, estamos en periodo de poder aportar alegaciones o comentarios. Yo creo que para octubre se espere que ese nuevo acto se aprueba, en lo cual podéis ver que en lo que es la contribución sustancial se ha ampliado con un criterio más, y lo que son los no hacer daños significativos se ha dejado en 3, ¿no? Esta imagen muestra con claridad cómo va a trabajar Europa los próximos 5 o 10 años en realmente utilizar esa palanca en ser cada vez más exigente en cumplir, medir, mostrar datos y estar alineado con lo que sería una actividad sostenible para conseguirlo con una financiación. Con esa introducción os lo voy a dejar porque creo que tenemos aquí en nuestro entorno, en esta mesa, algunos invitados que tienen más conocimiento. Como os he dicho, la primera sesión se llama la taxonomía como palanca de transformación desde el mundo financiero. Hemos invitado a 2 empresas, a ICOM y a AFI, con Inés Ichikowski y Marta Arenas por parte de ICOM y Ricardo Pedraz por parte de AFI. Bienvenidos los 3. ¿Por qué hemos invitado a ICOM y AFI? Precisamente por 2 razones. Primero, AFI como entidad que asesora al mundo financiero, pero no representa lo que sería un banco, un fondo, tiene una visión un poco como tercero, como externo, pero con los 2 pies totalmente del mundo financiero, mientras que ICOM como entidad que tal vez está con los pies en la obra, en lo que es la ejecución, pero tanto a nivel de infraestructuras como a nivel de edificación, y además no solo en España, sino a nivel internacional. Yo creo que es un primer interlocutor para esas 4 decisiones, bien posicionado para ver en qué punto estamos ahora, cuáles son de alguna manera las primeras percepciones de ese nuevo entorno.
Bueno, al final, Julia, como os he dicho antes, Julia nos presentará lo que serían los informes de CEPEA, que es la entidad europea que hemos creado para trabajar en ese entorno, y el portal de certificación de la taxonomía, ¿vale? Este es para las 10:15 más o menos, entramos aquí. El resto de las jornadas, bueno, esas son las fechas que os mencioné antes. Yo creo que vale la pena mencionarlo, pero vamos a entrar primero ahora en lo que sería el debate con nuestros invitados. Voy a empezar con Marta, si os parece bien. Marta, está claro que cuando alguien empieza con el tema de la taxonomía, que en primer lugar tiene que saber si es de aplicación o no para tu empresa. Sabemos que Europa ha hecho algún listado, pero hay muchas dudas y muchas preguntas. Nos dedicas un par de minutos, por favor, a explicar para quién es de aplicación y los ritmos un poco, los tiempos que Europa está programando para utilizar esa palanca y apretar esa palanca cada vez más. Bien. Buenos días a todos. Primero, muchas gracias al Great Building Council por invitarnos. Y sí, o sea, lo primero es que hay que recordar que, como bien has explicado, la taxonomía es un reglamento y como tal es un reglamento de aplicación directa en el ámbito de la Unión Europea. Por lo tanto, tiene obligaciones de reporte. Al final lo que se traduce en obligaciones de reporte que están ligadas a las obligaciones de reporte de información no financiera para las empresas, sean financieras o no, bajo el alcance antes de la directiva de información no financiera, ahora que esta ha sido sustituida por la Corporate Sustainability Reporting Directive, la CSRD, como ponías en tu diapositiva. Por lo tanto, todas las empresas, sean financieras o no, que tengan que reportar sobre su información no financiera en el alcance de estas directivas, con la nueva, con el calendario de aplicación, tendrán también que reportar sobre el alineamiento de sus actividades con los criterios de la taxonomía. Esto que nosotros voy a compartir un momentito aquí. Nosotros hemos preparado también para nuestros clientes esta diapositiva para ayudarles a entender a partir de cuándo les es de aplicación estas directivas y por lo tanto la obligación de reporte sobre la taxonomía. Tenemos que en los próximos 2 años y hasta incluyendo el ejercicio del 24 a reportar en el 25, las empresas obligadas son aquellas grandes empresas, y hablamos de grandes a partir de 500 empleados, cotizadas o de interés público. Pero este alcance se va ampliando a medida que pasan los años según este calendario, de manera que empiezan a entrar progresivamente más empresas. Se ha estimado que en torno a 50.000 empresas más de las que están obligadas a reportar ahora, que son aquel resto de grandes empresas, entendiendo como grandes, y aquí ya se baja el umbral a las mayores de 250 empleados, o que cumplan al menos 2 de esos 3 criterios que veis aquí a partir del ejercicio 25 a reportar durante el 26. Después incluso entrarán las pequeñas y medianas empresas cotizadas, aunque tienen ahí un periodo de exclusión voluntaria, y también, y muy interesante, aquellas matrices de fuera de la Unión Europea, pero que tienen actividad relevante dentro de la Unión Europea. Aquí también lo importante es que aunque estas sean las empresas típicas bajo el alcance de las directivas de información no financiera y por lo tanto de la taxonomía, al final esto se extiende ya no solo porque el requerimiento de información se vaya extendiendo a lo largo de la cadena de valor, sino, y muy importante, porque los financiadores también tienen que reportar y por lo tanto recopilar esa información de sus carteras. Y al final, otro tipo de empresas, aunque no estén aquí incluidas, van a verse obligadas a reportar algún tipo de información con respecto a la taxonomía.
hay que tener en cuenta, y lo ponías tú también, Bruno, en tus diapositivas, la relación con la Sustainable Finance Disclosure Regulation, es decir, para los participantes en los mercados financieros, bancas, gestores de fondos, aseguradoras, también hay una conexión con la taxonomía en ese reglamento. Y en tanto en cuanto los fondos, por ejemplo, tienen que recopilar información sobre sus carteras, tienen que clasificar los productos si son del artículo 6, artículo 8, artículo 9, en función de cuán sostenible sea la inversión, en función de cómo se alinean con los criterios de taxonomía, o reportar sobre las principales incidencias adversas que tienen que ver con el principio de not significant harm de la taxonomía. Es decir, aquí lo importante es que estas son las empresas que tienen que reportar, pero al final se va a acabar extendiendo a muchas otras más. Y esto es lo que estamos viendo también con los clientes que se nos acercan preguntando. En relación, aquí ya vemos un poco el ritmo de implementación de la taxonomía en cuanto a las obligaciones de reportar, pero también, y esto tengo otra, perdón, que se me ha ido. Vamos a ver si soy capaz de volverlo a poner. En cuanto a la... Okay, ya va. En cuanto a la aplicación de los diferentes objetivos en el tiempo, pues bueno, esto también lo habíamos preparado y lo hemos ido teniendo que adaptar en función de los retrasos que ha habido, etcétera. Pero como hemos visto antes, teníamos los criterios técnicos para los dos primeros objetivos, los objetivos climáticos. Ahora mismo se ha cerrado la consulta para el resto de objetivos ambientales. Hay 4 o 6 meses de periodo de deliberación hasta que se adopte ese acto delegado ambiental con los criterios técnicos con esos 4 objetivos ambientales restantes, pero después viene la taxonomía social también. Entonces, esto al final lo que muestra es ese ritmo de implementación de la taxonomía, pero lo importante no es solo la foto fija del reporte de cada año, sino cómo son esos planes CAPEX, cómo es el compromiso de cada una de las empresas de avanzar cada año un poquito más para conseguir mejores porcentajes de alineamiento sobre la taxonomía. Esto al final yo creo que es el impacto más grande, no es tanto la foto fija de cada año, sino cómo se va avanzando en esa transición. Y yo creo que para la primera pregunta... Sí, más que suficiente, Marta. Yo creo que las dos imágenes han mostrado claramente no solo lo que es la actualidad, sino los ritmos, ¿no? Hacia dónde vamos, con quizás un foco más desde el punto de vista de ICOM en lo que serían las grandes empresas y el CSRD como instrumento de reportar, ¿no? De informar. Ricardo, visto desde el punto de vista de lo que es el mercado financiero, tengo que reconocer que en esos 2 o 3 años, si miro quién se ha puesto las pilas y realmente quiere estar realmente ya abrazando, vamos a decirlo, la taxonomía, hay muchos, pero la banca no tanto. Y me puedo imaginar que no es fácil porque además es un mundo muy regulado, el mundo financiero, el mundo de la banca, el mundo de los fondos, de las aseguradoras. Pero me gustaría que nos autorizas, que nos das una primera reflexión sobre cómo lo ha acogido la banca en ese momento, lo que es la taxonomía, qué va a cambiar para la banca en los próximos años, cuáles son las consecuencias a corto y corto plazo, 2023-2025 más o menos, y si tú ves de alguna manera un efecto en cascada desde el mundo financiero hacia el resto de las empresas, las grandes y las pequeñas. Yo creo que este es uno de los elementos de palanca más potentes de la taxonomía, pero me gustaría que tú, desde lo que sería el punto de vista del mundo financiero, nos compartes un poco
el ánimo actual en este tema y lo que tú ves por lo que está por venir. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, Bruno. Un placer compartir reflexión con vosotros, como siempre, y más en estos temas. La visión del sector financiero más bancario. A ver, para empezar, un par de puntualizaciones iniciales. Más allá de lo que habéis explicado tú y Marta, de a quiénes son sujetos obligados y cuáles son los principales componentes temáticos de la taxonomía, hay que decir que la taxonomía es una normativa financiera. Parte de la estructura de apoyo al Pacto Verde Europeo que se define digamos, en el vector financiero y está diseñada para el sector financiero. Obviamente, el sector financiero no es nadie, ¿no? En cuanto a actividad económica, si no hay una contraparte detrás a la que financiar, en la que invertir, a la que asegurar, ¿ok? De tal manera que eso acaba ramificándose en el resto de sectores de actividad y por eso acaba impregnando, como decía Marta, en obligaciones para otros ámbitos de actividad. Pero vamos, el diseño está hecho para el sector financiero y está hecho de una manera en la que el sector financiero es el último de la cadena. Es exactamente el receptor de la información que generan las empresas y los actores económicos. Porque la única obligación que hay ahora mismo en materia de taxonomía, y digo ahora mismo porque seguramente muchos podéis imaginar que a futuro esto tendrá varias utilidades, ¿no? Porque al final lo que se está construyendo no deja de ser una especie de diccionario de la sostenibilidad, ¿no? Ojalá se cumplan los plazos que planteaba Marta antes, ¿no? De objetivos ambientales e incluso sociales que de momento no están encima de la mesa, pero que todos intuimos que algún día estarán, ¿no? Pero siendo ese diccionario la clave, la única obligación que hay es divulgar. Divulgar que parte de tu actividad está relacionada con la taxonomía y de qué forma, ¿no? Esto de que parte de la actividad está relacionada de qué forma, nosotros técnicamente hablamos de elegibilidad y alineamiento, ¿no? Está relacionada es porque las actividades están incluidas en los listados que tú aventurabas, ¿no? En tu presentación, Bruno, y cumplir ciertos criterios, pues lo que te permitiría es asegurar, ¿no? De que yo etiqueto esa actividad como sostenible y por lo tanto si la financio, pues la etiquetaré esa financiación como sostenible, pero solo en ese caso. Con lo cual yo creo que las entidades de crédito, los bancos, yo creo que no han tenido menos interés por el tema que otros, porque al final es un requerimiento normativo. Es igual para todos, en el sentido de que es una obligación, ¿no? El problema está en que temporalmente las obligaciones empiezan en las entidades no financieras y empiezan a incrementarse notablemente en el 2024 para entidades financieras. ¿Por qué? Porque dependen de la información de sus clientes y contrapartes. Entonces, en ese sentido, siendo esa la principal obligación en términos de captura de información, pues digamos que las entidades de crédito están trabajando. Además están trabajando de una manera muy coordinada entre sí, porque no tendría sentido que cada entidad financiera trabajara muy independiente, porque uno, comparten clientes, dos, la operativa es la verdad que la misma para todos, ¿no? Cada uno con sus especificidades. Dicho esto, perspectivas de futuro. Bueno, de momento el requerimiento único normativo es esto, reportarse transparente. En el fondo, a mí me gusta contarlo como que todas las empresas, incluidas las financieras, lo que tienen que tener es una segunda contabilidad, no será la B, ¿no? Sino será la verde, la V, ¿vale? ¿Ok? De tal manera que tu actividad económica, tus inversiones, tus préstamos, tus productos financieros, los podrás registrar, no solo como dice el Plan General Contable y las normas internacionales contables, sino también en función de la taxonomía, ¿no? Entonces, si eso es así, como yo creo que es, a futuro tendrá muchas utilidades para el sector financiero también, para diseñar productos, para fijar incentivos,
para definir estrategias en base a ello, porque ya hay alguna entidad que ha empezado a diseñar algún producto en base a taxonomía, igual que hay empresas no financieras del sector más de infraestructuras o de inversiones energéticas o transporte que ha basado ya estrategias de futuro en la taxonomía, porque al final, bueno, pues le podemos ver ciertas utilidades más allá a que alguien me diga, oye, reporta en base a esto y hazte una contabilidad V, ¿ok? Relacionada con tu actividad y la taxonomía, ¿no? Veremos a ver qué es lo que sale, pero yo creo que como primeros pasos la taxonomía va cogiendo tracción y estamos en esa fase. Pues me alegro muchísimo de ese mensaje positivo por tu parte, Ricardo. Y lo importante, y esto no es la primera vez que te escucho hablar sobre eso, es que la taxonomía en ese momento su fin es informar, ¿no? Y es correcto, yo creo que también es la metodología más adecuada para transformar el mercado en el sentido que vamos por la parte de informar a lo que es con transparencia de lo que hay, vamos a recopilar datos para saber cómo es el estado actual y probablemente en una segunda o tercera fase vamos a poner límites o lo que serían referencias en valores para poder decir si estás por debajo ya no puede ser, si estás por encima te vamos a premiar, ¿no? Esos son los pasos. Sé que nosotros nos gusta mucho más empujar el debate en ese sentido porque sabemos que es un refuerzo en la palanca, pero vamos a ver hacia dónde va Europa. Inés, Ricardo ha dicho antes que ya hay entidades que ofrecen algún tipo de financiación verde, una manera de financiar o premiar lo que sería la buena práctica. Vosotros como entidad, pregunto, ¿habéis tenido ya experiencia en eso? ¿Habéis tenido clientes que lo reclaman, que lo buscan? ¿Habéis encontrado entidades que lo ofrecen? ¿En qué punto estamos en ese momento realmente desde la gran ingeniería que realmente estáis probablemente con fondos importantes y con clientes importantes que a nivel de Europa, a nivel internacional trabajan y quieren estar alineada y al día de lo que es esa nueva obligación? ¿Qué es tu experiencia de los últimos quizás año y medio, supongo? Sí, acotarlo al último año y medio creo que es bastante realista. Bueno, buenos días, gracias por la invitación, Bruno. Sí que tenemos esa experiencia, como dices, sobre todo a nivel internacional, pero es verdad que bastante acotada de momento, bastante limitada y entendemos que tiene bastante que ver con un poco la exposición que ha hecho Marta a nivel de ese plan de adopción de la taxonomía, ¿no? Al final hay una serie limitada de entidades que se van a ver obligadas a reportar y eso se ha traducido, por lo menos en nuestra experiencia, a que aquellos que lo están adoptando con mayor celeridad sean sobre todo las empresas grandes de real estate o aseguradoras también, ¿no? Los grandes portfolios, sobre todo a escala europea. Muchas veces adelantándose a lo mejor a la obligación de reportar, pero empezando a entender cómo de alineados o no están con la taxonomía y dónde van a tener que empezar a empujar o a invertir o a mover esas cartas que tienen, ¿no? En forma de asset para mover sus portfolios hacia algo que esté más alineado, ¿no? Entonces, sí que vemos ese interés a escala portfolio, sobre todo a nivel internacional, aunque sí que hemos trabajado con clientes nacionales que también empiezan a reflejar en sus planes de negocio la adopción de la taxonomía y buscan una asesoría bien estratégica de consultoría o bien más técnica al respecto de la adopción y de la implementación de medidas que alineen los portfolios con la taxonomía. Y a nivel de proyectos individuales, desde luego mucho menos, porque está un poco más lejos, ¿no? En ese timeline de adopción. Sí que diría con la excepción de proyectos que buscan apoyo de fondos Next Generation, ¿no? De fondos europeos, más centrado a lo mejor en
en los principios de Do Not Significant Harm, pero sí que es a lo mejor la excepción del tipo de proyecto o tipo de cliente más acotado, más individual, no de portfolio existente, donde hay un interés por esa financiación directa, ¿no? Esas subvenciones a nivel europeo. Entonces, ahí sí que hemos visto un interés, digamos, de aplicación más directa a proyectos de diseño o a proyectos constructivos. Has mencionado que principalmente lo que son fondos y aseguradoras que deben de tener grandes carteras de alguna manera ya se están interesando o poniendo un poco como un elemento de valor o de estrategia de empresa casi sobre la mesa. Ricardo, sé que Europa clasifica dentro de lo que es el mundo financiero. Hay tres paquetes, ¿no? Lo que son la banca, lo que son los fondos y lo que es el mundo aseguradora. ¿Ves una diferencia entre esos tres en percepción o en activación? ¿Percibes que la taxonomía por parte de esos tres grupos está considerada como un valor añadido en el tiempo? ¿Es más bien en ese momento un obstáculo, una dificultad más para activar el mercado, para crecer? ¿Qué información te llega sobre ese tema? Vale. Para empezar, es verdad que si dividimos la actividad financiera en tres subtipologías, que es la de deuda, más de las entidades de crédito, bancos, otro lado los inversores, como decía Inés, ¿no? Tanto los inversores grandes como los más pequeños, como la parte de inversión que tienen las grandes las aseguradoras en general. Y luego está la parte de las aseguradoras de su negocio asegurador, ¿no? Lo de conceder primas, ¿no? Si tenemos esos tres elementos claros diferenciados de la actividad financiera, hay que significar de manera clara al sector de seguros, ¿vale? Por una razón. El sector de seguros es una de las actividades incluidas en la taxonomía. En concreto, dentro de las actividades de apoyo a la adaptación, en concreto tipificada como facilitadora de la adaptación al cambio climático. Entonces, todo lo que es, bueno, parte de lo que es su negocio asegurador, ¿vale? Puede estar vinculado con la taxonomía, puede estar alineado en función de si cumple ciertos criterios como todas las actividades, ¿no? Entonces, el sector asegurador es diferente en ese sentido, por la parte de sus pasivos, ¿no? De lo que adquiere con las empresas y ciudadanos, ¿no? Si nos asegura algo que está dentro de lo que incluye la normativa de taxonomía, pues oye, en este sentido, pues se incorpora como una actividad elegible o alineada, elegible y alineada, ¿no? En el resto, bueno, la diferencia, si tomamos ese punto diferente, lo que tenemos es una necesidad inmensa por todos los tres subsectores y, por tanto, todas sus tres, digamos, empresas, ¿no? Tanto de entidades de crédito como inversores como aseguradoras, de captar información de sus clientes, porque esa es la fase en la que estamos, ¿no? Captar información de clientes. Y captar información de clientes aquí, en las entidades de crédito, tiene una especial dificultad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno hace una inversión en una empresa, lo que se convierte es en accionista de la empresa, ¿no? Y con perdón por la simpleza, adquiere un porcentaje de toda la empresa, un 3%, un 5%, lo que sea. Pero cuando soy una entidad de crédito, lo que hago es financiar a la empresa o al proyecto. Y la información que tienen que captar las entidades de crédito y bancos son diferentes. Si es una operación en la que sé la finalidad, y esa finalidad está relacionada con la taxonomía, o es una financiación genérica a una empresa, ¿vale? Por lo cual, el mayor problema ahora es captar la información, porque estamos en esa fase de reporte. Más allá de eso, yo creo que, bueno, no tanto en conjunto el sector financiero, lo que ves es entidades que sí están tratando de tomar posiciones diferenciales, de creerse que esto, como dice la Comisión Europea, es el dibujo, no solo del diccionario de la sostenibilidad, sino el dibujo de lo que debe de ser la actividad económica en estos ámbitos en el futuro, ¿no? Como decía en alguna otra charla un representante de la Comisión, es como si viajas al futuro
ves lo que hay en el sector de energía, transporte, infraestructura, sector inmobiliario, construcción e industria, vienes al presente y dices, oye, esto es lo que hay que hacer en el futuro, ¿no? Entonces, hay entidades que ya están viendo el futuro y que quieren enfocarse mucho al futuro en estos ámbitos, porque hay otros ámbitos de actividad fuera de la taxonomía, ¿no? Que no pasa nada, seguirán ahí. Pero entonces, todos aquellos que tienen una perspectiva de futuro más clara en su estrategia, ¿no? Ven que es donde va a haber más actividad creciente, donde va a haber que apoyar más inversiones, donde va a haber que enfocarse los productos financieros o de seguro o de inversión. Entonces hay algunas entidades que con este enfoque sí que han abrazado la taxonomía como un elemento clave. Y bueno, pues todavía no han dado grandes pasos que nos permitan significar, ¿no? Porque hasta ahora la taxonomía hasta hace unos años, como decía Inés, no existía. Y esto es otra manera de contabilizar y hablar de la taxonomía, de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa fase en la que internamente sí se nota, pero quizá externamente no se nota. Y si se nota algo, es muy diferente por tipo de entidades, algunas muy significadas, ¿no? Y que quieren considerar la taxonomía como un elemento clave en sus políticas de finanzas sostenibles, pero en cualquier caso todas recopilando información en esta materia de sus clientes de manera un poco intentando que sea organizada de cara a cumplir los requerimientos futuros, ¿no? En ningún momento, Ricardo, hablas dentro del concepto de lo que es gestión de riesgo a largo plazo, como si no... Vale. Sí. No es que tenemos que profundizar ahora en ese tema, pero es curioso que se empieza a percibir que la taxonomía puede ser un valor, de alguna manera, de mejor producto, de alguna manera, pero que desde el mundo financiero no se pone mucho énfasis en lo que podría ser un instrumento de reducir riesgo o gestión de riesgo al futuro, ¿no? Vale, si me dejas un minuto, sí, te doy un minuto. La reflexión sin ningún problema. Digamos que para lo que sirve la taxonomía es para clasificar, digamos, los proyectos, el activo, ¿no? La tipología de inversiones que uno hace, la empresa o gran empresa o financiera o no financiera, ¿no? Entonces, creo que alguien se está... No. En ese sentido, a día de hoy, algunas entidades sí que consideran que aquellos elementos de inversión que están más relacionados con temas de sostenibilidad en positivo, ¿no? Porque generan un impacto positivo, sí pueden tener a la larga una menor consideración de riesgos, ¿vale? Sí puede ser. Y algunas están empezando a explorar y analizar esto, porque ahora que lo puedes etiquetar, ¿no? De manera clara y homogénea para todo tu balance, sí puedes hacer esas comparativas. Cuando hace unos años cada uno considerábamos la sostenibilidad de una manera, utilizando distintos estándares, etiquetas o consideraciones internas, pues era muy difícil hacer esa comparativa. Pero ahora sí se puede. Y a futuro se podrá identificar qué actividades sí tienen más riesgo o no tienen más riesgo por estar en parte de la taxonomía. Ya, por ejemplo, en algunas entidades hemos empezado a construir ratios de riesgo basado en información de la taxonomía. Son cálculos preliminares, pero bueno, que den cierta información que seguir, no que implementar en la toma de decisiones, pero sí que hacer seguimiento. O sea que sí puede tener esa variante, aunque no es el foco principal, pero a futuro sí que puede ser un elemento esencial. Muy bien, yo creo que ese es el paso siguiente a definir productos diferentes dentro del mercado financiero, realmente entender lo que es la reducción o el control o la gestión del riesgo, ¿no? Marta, no tanto pensando en lo que es vuestra experiencia como ingeniería, sino más bien tu propia opinión al respecto a lo que es la taxonomía, un elemento que viene desde Europa, marco internacional para regular, para homogeneizar un poco los criterios. Europa es la escala correcta, debería ser más grande. Sé que a largo plazo, 2029, Europa está diciendo que empresas que importan también tienen que informar sobre la taxonomía, pero realmente, por lo menos nosotros lo vemos, que cada vez más Europa es quien manda en mundo regulatorio, en mundo de ordenarlo. Repito, deberíamos de pensar, porque los fondos, principalmente lo que el mundo financiero es un mundo global, actúa más allá de lo que es las fronteras de Europa.
¿Es correcto que lo pensamos desde Europa o deberíamos de empezar a empujar la Comisión diciendo, oye, este tiene que ser más allá y tenemos que tener impacto más global? A ver, Europa no puede regular fuera de la Unión Europea, pero sí puede exigir que las actividades de empresas europeas fuera tengan las mismas reglas del juego, porque al final son empresas europeas, o al revés, que empresas matrices de fuera con actividades dentro estén sujetas a las mismas reglas de juego. En el primero de los casos nos estamos encontrando con las dificultades, nos lo dicen los clientes, de estar operando fuera bajo unos estándares que no son iguales, no existen esos estándares o similares fuera de la Unión Europea, entonces hay mucha dificultad, pero al final Europa lo que quiere ser también es líder y para eso hay que ser ambicioso y sobre todo que los objetivos de la taxonomía, los 6 objetivos ambientales y los que vengan sociales, desde luego no conocen de límites administrativos. Es decir, que es imposible alcanzar esos objetivos trazando límites administrativos. Por lo tanto, es difícil, todo el mundo es consciente, pero si queremos ser ambiciosos de alguna manera esto se tiene que extender y de hecho el fenómeno taxonomía no es único de Europa, aunque quiera ser líder, estamos viendo que hasta se ha acuñado el término taxomanía, ¿no? Porque está habiendo muchas regulaciones similares en todo el globo, ¿no? Ya sea por criterios de taxonomía tal cual la entendemos aquí, como por estándares de bonos verdes, etc. Es decir, que al final esto se extiende. Vale, porque yo creo que en la siguiente sesión, en la sesión 2, vamos a poner más un foco en cómo la taxonomía se vincula con los informes de ESG, pero vosotros como gran empresa también los informes de ESG es un instrumento que, que está cerca de vuestra actividad. Los informes ESG traspasan las fronteras de Europa, es que además vienen más bien del mundo americano. Supongo que todo se va unificando un poco en el futuro. Hay empresas que utilizan la taxonomía para la parte ambiental de la ESG, vendrán los indicadores sociales en la taxonomía dentro de unos cuantos años. No va a ser el ejercicio más fácil, pero está por venir. Así que supongo que tendrá su impacto más allá de esas fronteras administrativas, lo que dices tú, ¿no? Tengo 2 preguntas más y no quiero quitar mucho tiempo a Julia para la presentación. Ricardo, rápido, una última reflexión más bien sobre qué pasa o cómo está percibiendo el mundo de la banca el aterrizaje con esos indicadores técnicos tan difíciles de aplicar, ¿no? Muchas veces cuando hay una visión, el Green Deal, una visión política y después hay un tipo de reglamento, después aterriza en la parte técnica, en la parte de aplicación, en la medición, en saber cómo un activo, en nuestro caso un edificio, se comporta, ¿no? Vamos demasiado rápido, necesita la banca o el mundo financiero más tiempo, hace falta más información, más comunicación, más divulgación. ¿Cómo lo ves? Vale, como he dicho antes, es verdad que estamos empezando, ¿vale? Y estamos empezando a contabilizar algo de una manera que no lo solíamos hacer porque para empezar es nueva, ¿no? Es un nuevo concepto y es diferente al ESG, como tú decías, ¿no? Con lo cual, esto lleva su tiempo y mucha gente que se lleva las manos a la cabeza, decir, ¿cómo me pueden pedir que haga esto con mis clientes? Es complicadísimo. Bueno, los que sufrimos de coansiedad, ¿no? Y ansiedad, ¿no? Pues es verdad que hasta que nos parece que habría que ir más rápido, ¿no? Porque esto es relevante y va a ser muy útil en este escenario, ¿no? Incluido también a las entidades no financieras, ¿no? Yo hablo más desde el punto de vista financiero. Pero sí, yo creo que nos va a llevar un par de años a sentarlo y a asumir que esto está aquí para quedarse y que tiene otros muchos usos, ¿no? Porque, como tú decías ahora, yo creo que algunas personas ya empiezan a mirar el certificado energético de emisiones de viviendas antes de comprarlo, ¿no? Yo creo que algunas personas han empezado ya a mirar las etiquetas de los coches con todas sus bondades y dificultades, más allá de otras componentes para a la hora de comprarlo, ¿no? Esto yo creo que hace unos años no ocurría, ¿no? Bueno, pues yo creo que dentro de unos años, cuando empecemos a mirar productos financieros, cada vez habrá más gente mirando pues, cuál es el componente subyacente detrás que tiene relación ese producto con la taxonomía, ¿no? Y cuál es su relación. Primero tenemos que recopilar información y luego tenemos que entenderla, ¿no? O hacerla entendible, mejor dicho, para el común de los usuarios, ¿no?
Con lo cual yo creo que igual que usamos cada vez más los certificados energéticos, las etiquetas de los coches, el Nutri-Score o lo que sea, para consideraciones de sostenibilidad, la taxonomía será cada vez utilizada, al menos en el sector financiero, ¿vale? Con lo cual yo creo que aquí, pues, perspectivas de futuro, pero creo que hay que darse un tiempo, por desgracia, hasta que asimilemos bien todas las exigencias y las internalicemos. Una vez que tengamos la información, yo creo que será más importante todavía de lo que algunos imaginan. Pues muy bien, me alegro que la palanca funcione para transformar. Va lento, pero vamos a ver si lo podemos acelerar. Inés, última pregunta y una pregunta muy directa hacia ti dentro de lo que es el mundo de los proyectos. ¿La taxonomía te ha cambiado tu modo de proyectar, tu modo de hacer proyectos a nivel técnico? ¿Ya tiene impacto o sigue siendo un elemento posterior a haber hecho el proyecto y vamos a hacer un chequeo de que si cumplimos o no? Yo como respuesta corta te diría que no, porque sí que la manera que yo y por suerte la empresa donde trabajo tenemos de abordar los proyectos es siempre desde la sostenibilidad, con más o menos éxito en unos proyectos o en otros, pero sí es verdad, partimos de la ventaja de que somos un equipo multidisciplinar muy integrado, ¿no? Entonces podemos abordarlo como desde distintos ámbitos. Lo que sí creo, y un poco haciendo alusión a algo que ya ha comentado Ricardo, es que la taxonomía nos da un lenguaje unificador, ¿no? Y donde antes una conversación sobre sostenibilidad con un cliente, sobre objetivos, sobre KPIs, era a lo mejor más difícil de articular, o se articulaba en torno a una certificación concreta, ¿no? Era un BREEAM o un LEED o un verde o lo que fuera. Digamos que ahora es agnóstico de una certificación, por decirlo de alguna manera, y sí que hay una... facilita, digamos, esa comunicación y esa búsqueda de objetivos con el cliente, porque hay una entidad superior o un lenguaje unificador que ayuda a definir si ese proyecto es sostenible o no es sostenible, y en ese sentido a enfocar, digamos, los esfuerzos de sostenibilidad del proyecto, independientemente de que vaya o no a alinearse con la taxonomía. Como explicaba antes, los clientes o los proyectos donde vemos esa búsqueda de taxonomía son más por grandes portfolios, ¿no? Sobre todo proyectos existentes, y en proyectos de nueva planta esa implantación es más lenta o más tardía o más relacionada a fondos directos Next Generation o lo que sea. Entonces, digamos que en resumen, mi manera particular de trabajar a lo mejor no la ha cambiado, ¿no? Porque yo ya estaba convertida a la religión de la sostenibilidad, pero sí que ha unificado ese lenguaje y ha facilitado o está facilitando, creo, la manera de comunicar, articular y enfocar las estrategias de sostenibilidad en los proyectos. Pues perfecto, me alegro, otro cumplido, en el sentido que si podemos unificar, quitar ruido de todo lo que sería o distorsión y confusión en el lenguaje, yo creo que mejor que para poder avanzar más rápido, ¿no? Inés, Marta, Ricardo, gracias por estar con nosotros y hacer este pequeño debate de media hora, 35-40 minutos. Me gustaría pedir a Julia que entra en la reunión y que nos da los 10-15 minutos, los 10 minutos que nos quedan, un aterrizaje directo en lo que hemos hecho nosotros en los últimos 3 años en el marco del CPA y los informes que hemos editado ahí. Julia, todo tuyo. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a compartir, creo que estaréis viendo ya mi pantalla, espero que sí, si no me avisáis. Bueno, como decía Bruno, voy a pasar un poco ahora, para cerrar esta sesión, a contar qué es lo que hemos hecho nosotros desde GBC en este marco de la taxonomía, junto con CPA, siempre bajo este paraguas. Y por empezar, simplemente mencionar qué es CPA, es una alianza, la Alianza para la Europa Climáticamente Neutra. Es un grupo europeo, como ya mencionaba Bruno, que busca desde el mercado traducir ese conocimiento del mercado hacia recomendaciones concretas de actuación. Entonces, dentro de este trabajo que hemos realizado con CPA, hay como, perdón, porque creo que se me ha ido ahí,
Hay como dos grandes ámbitos en los que hemos estado trabajando. El primero es, desde esa relación del mercado, conocer, estudiar y analizar la taxonomía europea para luego poder impulsar, poder pasar a la acción y facilitar y promover a través del sistema de verificación de taxonomía en actividades inmobiliarias y del portal de taxonomía del que hablaremos en otras sesiones más adelante. Concretamente, estos estudios de aplicabilidad, que es en lo que me voy a centrar hoy, su objetivo principal era evaluar cómo está el mercado de la actividad inmobiliaria preparado para poder aplicar todos estos criterios de la taxonomía, para poder evaluarlos si están alineados, como decía también Ricardo. Por otro lado, también preparar y capacitar a los participantes para poder ir incorporando estos criterios en sus procesos, ir anticipándose, que es algo importante, aprender del mercado sobre qué supone esto en términos de esfuerzo, de costes y de beneficios, y de ahí poder sacar recomendaciones que poder transmitir a la Comisión Europea. Y es un poco en esa línea en lo que hemos ido trabajando. Decía Bruno, comentaba, empezamos este trabajo en marzo de 2020, cuando salió ya el primer documento con los criterios de taxonomía aplicables a las distintas actividades económicas. Ahí hicimos un primer estudio y luego en marzo de 2022 hemos hecho otro estudio ya enfocado a los nuevos criterios que han ido saliendo para en el caso de la edificación, para la economía circular. Siempre eso, queriendo desde el primer momento anticiparnos a esos requisitos e ir entendiendo de forma adelantada dónde están esas dificultades e ir preparando a las empresas. Para estos estudios trabajamos desde CP a nivel europeo con los distintos GBCs de varios países de Europa, aterrizando ya en cada uno de estos países. Lo que hemos hecho es estudiar con casos concretos de edificios esta aplicación de los criterios de taxonomía, ¿no? Entonces, para esto hemos necesitado pues, la colaboración de muchos, de toda una serie de participantes en cada uno de los países. Ahí veis la imagen de todos los participantes de todos los países. En España, concretamente, hemos podido colaborar con Acciona, con State House, con Mainor, Culmia, 011H y Metro Bacesa. La verdad es que se han involucrado, ha sido muy importante su participación, participando en las reuniones, en las distintas sesiones que hemos tenido de trabajo, formación, cuestionarios, todo el procedimiento que hemos llevado a cabo. Y además de esos participantes, hemos contado para los estudios siempre con un consejo asesor con distintos tipos de expertos, algunos también del ámbito financiero, consultorías, especialistas también en algunos de los temas específicos de los estudios de economía circular, por ejemplo, que iban colaborando con nosotros para poder desarrollar estos análisis. Este es el mapa de los edificios en los que hemos estado aplicando estos criterios de taxonomía, extendiéndose más allá incluso de los límites de los territorios de los GBCs, en torno a unos 10-11 países europeos con representación en el estudio, siempre buscando una representatividad también de distintos tipos de actividades. En la taxonomía, en el caso de los edificios, a nivel global de edificio, hay 3 actividades económicas: nueva construcción, rehabilitación y adquisición y propiedad. Entonces, pues buscando la representatividad de las 3 actividades, también de distintas tipologías de edificios de oficina, residenciales, logísticos, para ver las diferentes dificultades que tienen cada uno de ellos, diferentes fases que puedan estar en proyecto, en obra o edificios ya terminados, y también, bueno, pues ver un poco la diferencia entre los edificios que están, a su vez, haciendo una certificación de sostenibilidad y que disponen de esa información adicional, y otros que no. A nivel de resultados, lo que voy a hacer es un repaso muy rápido. Todas las conclusiones de los estudios están publicados directamente en nuestra página web, son accesibles, se pueden descargar sin ningún problema y podéis ver ahí todas las conclusiones, y también las presentaciones de las conclusiones están en nuestro canal de YouTube. Bueno, a nivel así muy general, en cuanto al resultado global, es muy significativo que en el primer estudio, que estaba enfocado a la contribución sustancial de la mitigación del cambio climático y ese cumplimiento de todos esos no daños significativos al resto de objetivos ambientales, solo uno de todos los edificios que analizamos era
estaba alineado completamente con la taxonomía, era un edificio de adquisición y propiedad. Si bien luego los edificios de nueva construcción, por ejemplo, veis ahí en la imagen, llegaban a un nivel medio de cumplimiento como del 60% de todos los criterios que había. En el segundo estudio que hemos hecho, de economía circular, el cumplimiento es todavía peor, porque ninguno de ellos llega a cumplir al 100% todos los requisitos de contribución sustancial a la economía circular, y además se encuentra en un grado de cumplimiento bastante bajo. La gran mayoría se encuentra en un grado entre el 25 y el 50%. Hay que precisar además que teníamos aquí en este estudio algunos edificios que sí que tenían un foco especial hacia la economía circular. No estábamos hablando de todo el conjunto de edificios que no tuvieran ningún tipo de criterio específico, sino que aquí teníamos edificios que ya lo estaban apostando por ello y aún así no eran capaces de cumplir con todos estos requisitos de la taxonomía. En cuanto a otras conclusiones así generales, estos 4 grandes grupos, vamos a ver un poquito de cada uno de ellos. Deficiencias en los criterios técnicos, aquí identificábamos un desequilibrio en varios sentidos. Primero, por el grado de exigencia que hay en los distintos objetivos ambientales. Entre los 2 estudios que hemos hecho, veíamos mucha diferencia en la exigencia de mitigación al cambio climático, esa contribución sustancial, y la contribución sustancial a la economía circular. ¿Y eso qué puede hacer? Que como lo exigible por Europa es, para poder estar alineado un edificio con la taxonomía, tiene que cumplir una contribución sustancial, pues pueden todos apostar exclusivamente por esa mitigación. También desequilibrios entre las contribuciones sustanciales y los criterios de DNSH. Los criterios de DNSH en muchos casos son mucho más complejos de justificar y de poder cumplir que la contribución sustancial de la mitigación de cambio climático, sobre todo, ¿no? Pues ahí pues también una dificultad. Entre distintos tipos de actividades, sobre todo la nueva construcción, parece más fácil poder cumplir algunos de los criterios. En la rehabilitación se está penalizando, se está perjudicando, se es más exigente. La adquisición y propiedad es más difícil también porque el parque de edificios existente pues, está en mal estado y en muchos de los edificios es complicado poder llegar a estos niveles de calidad. Y también una cuestión importantísima es la indefinición que hay en gran medida todavía en los criterios de taxonomía, sobre la que hemos estado trabajando mucho desde CEPEA también para esa verificación, para esa herramienta de evaluación en edificios, indefinición en indicadores, en metodologías de evaluación y también la documentación que va a ser necesaria para poder probar todas estas cuestiones. Dificultades también en la aplicación. El primero de estos es la gran conclusión de todos estos 2 estudios, la falta de disponibilidad y de transparencia en los datos. Esta es la gran carencia con la que nos hemos encontrado, especialmente para los criterios de DNSH, de no daño significativo. No tenemos todavía esa cultura de generar información, de generar datos de calidad y que se transmitan bien para poder evaluar luego los proyectos. Dificultades según la fase del edificio, como decía, teníamos representación de edificios en proyecto, en obra. Los edificios en proyecto muchas veces no van a tener información de algunas de las cosas que hay que demostrar para la taxonomía. Y ahí también un problema. Y bueno, pues esa diferencia entre los edificios certificados sí que aquí la veíamos, ¿no? De cómo disponen en mayor medida de documentación para poder evaluarlos. En cuanto al cumplimiento, por ver dónde están las principales barreras, en mitigación del cambio climático, los edificios existentes, la contribución sustancial, hay ahí algo importante por hacer, está complicado, ahí había mucha más dificultad que en el resto de actividades. Ya lo decía antes, muchísimo más complejo poder hacer una contribución sustancial a la economía circular de lo que lo es hacer una contribución sustancial a la mitigación del cambio climático, aunque los criterios definitivos están todavía pendientes, como os dije ya antes. Y entre los DNSH, los más complejos son los de adaptación al cambio climático, los de contaminación y los de economía. Y por último, esto ya exclusivamente en cuanto a economía circular, había otro gran grupo de
dificultades que son carencias del mercado. Aquí falta todavía conocimiento y cultura circular en este sentido. Faltan también productos y materiales circulares, no hay mucha disponibilidad, todavía pueden ser costosos. Y falta información, faltan datos centralizados, falta trazabilidad y garantías en esos productos circulares a los que se quiera acceder y también, en cierta medida, bueno, algunas limitaciones normativas y regulatorias. En general, sí que este segundo estudio ha demostrado que esta contribución sustancial a la economía circular es mucho más compleja por todo esto que he estado comentando. Bueno, y por cerrar, aunque esto ya lo han ido comentando antes también, la taxonomía está en constante evolución. Los criterios de economía circular, por ejemplo, que se publicaron en marzo de 2022, han tenido los publicó la Plataforma de Finanzas Sostenibles, el grupo de expertos. Después de eso, la Comisión Europea ya ha sacado un borrador a finales de abril de 2023 que ha sometido a consulta pública. Ahí ya ha habido algunos cambios con respecto al anterior, algunos en línea también con conclusiones de los estudios estos que nosotros habíamos realizado, pero siguen teniendo todavía algunos problemas. Entonces, en esa consulta pública nosotros también hemos aportado comentarios y esperamos que a final de junio o principios de julio de este año se publiquen los criterios definitivos con los que seguiremos un poco trabajando en línea con estos estudios que hemos desarrollado para apoyar al mercado y que la implementación se realice de una forma consistente. Y nada más, ha sido un repaso así muy rápido, pero vamos, como decía, están los estudios publicados en nuestra página web, ahí tenéis el enlace, y también las conclusiones de cada uno explicadas mejor en nuestro canal de YouTube. Gracias, Julia. Lo has explicado, como siempre, con claridad. Y hace muchos años en lo cual estamos metidos en ese tema de la taxonomía. Como has dicho, todos los informes que has presentado están en la página web de GBC, se puede descargar y consultar en detalle. Y para los próximos años, supongo que cuando van saliendo nuevas actualizaciones, vamos a seguir montando grupos a nivel de Europa para hacer el testeo, en lo cual invitamos a todas las empresas que quieren realmente participar y aprender y asegurarse de estar en primera línea de participar en esos grupos. No voy a extender más esa presentación porque ya hemos pasado 5 minutos, lo que sea el tiempo previsto. Vuelvo a dar las gracias a Marta, Ricardo y Inés, a Julia para compartir el conocimiento y actualizar un poco en qué punto estamos. Nos volvemos a ver la semana que viene, jueves por la mañana, de 9:30 a 10:30, con la segunda sesión en la cual hemos invitado a CBRE y al Fondo de Impacto 5 para ver realmente el valor de esa palanca, si este es un instrumento para incrementar valor, para mantenerlo en el tiempo y para tener un tipo de hoja de ruta hacia un futuro en el cual el mercado se transforma hacia más sostenible. Gracias de nuevo y buen fin de semana a partir de mañana por la tarde. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, un placer.